Muy buena familia, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vengo a contaros un tema bastante importante, sobre todo en el mundo del emprendimiento, sobre todo en el mundo también del closing y del setting si te dedicas a ello como yo lo hago. Y es un tema, como digo, muy importante que suele ocurrir mucho, y es el proceso de desalinearnos porque trabajamos demasiado, es decir, lo que viene siendo un poco el workaholic, ¿no? Es un problema muy recurrente que me he encontrado entre los closers con los que trabajo, que muchos de ellos me vienen diciendo que no están en su prime, que no están en su mejor versión, que no están conectados consigo mismos, que no están alineados, porque echan muchas horas y no le terminan de encontrar el sentido y se acaban desalineando. Esto es un problema muy recurrente, y que si eres closer y eres setter o te dedicas a un trabajo que tienes que echar muchas horas, es muy probable que te acabe ocurriendo. Pero en el vídeo de hoy, lo que traigo justamente hoy es el proceso que a mí me ha servido para alinearme en ese tipo de situación. Es decir, cuando uno echa 12 horas, 13 horas y se acaba olvidando de sí mismo. O sea, te acabas olvidando de tu vida personal, de tus relaciones, de tu salud, de todo lo demás. O sea, básicamente vives para trabajar. Y cuando llega un momento que te das cuenta, dices, hostia, estoy trabajando 12 horas y no tengo tiempo absolutamente para nada, porque duermo 8, trabajo 12, y sí, puedo ganar más, puedo ganar menos, pero estoy así. Estoy así sin poder hacer mucho más que trabajar. Entonces, como digo, este es el proceso que a mí me ha servido para evitar ese tipo de situaciones y para, sobre todo, sanarlas cuando estaba ahí, cuando he estado en esa situación. Proceso sencillo, son 5 pasos, muy sencillos, creo que lo puede aplicar absolutamente todo el mundo, pero todo el mundo que sea consciente. Porque el primer paso justamente es hacerte consciente del problema, hacer consciente de por qué estás trabajando tantísimas horas y olvidándote de ti, olvidándote de tu salud, olvidándote de tus relaciones, olvidándote de absolutamente todo, ¿no? Básicamente, que me trabo un poquito. Eso es relativamente importante. Preguntarse el por qué está uno trabajando 12 horas. Quizás es porque ahora hay menos trabajo y tenemos que conseguir más clientes. Quizás es porque es momento de apretar y porque estamos en un pleno lanzamiento. Quizás es porque no tengo otra cosa que hacer. Quizás es porque sí, no sé qué hacer con mi vida en general. Y bueno, pues ya que estoy, pues trabajo. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la situación, vamos a aplicar una cosa o vamos a aplicar otra. En el caso de que sea un lanzamiento, pues es normal que te toque apretar. Ay, te toca apretar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a tener un pico de volumen, va a tener un pico de trabajo bastante alto y te toca apretar. Si es, por ejemplo, porque estás en la necesidad, estás en la escasez y necesitas conseguir clientes, pues sí, apretar te puede ayudar, pero si lo haces largo y tendido en el tiempo, es muy probable que no te lleve a los resultados que quieras. Porque al fin y al cabo, como bien explicamos también en otros vídeos de este canal, si quieres atraer más tienes que agradecer desde ahí, y cuando uno agradece está en abundancia y no está en escasez. Y eso es relativamente importante también. Y luego, por ejemplo, si te ocurre cuando, como digo, estás echando muchas horas y te estás olvidando de tu trabajo, te estás olvidando de tu salud, te estás olvidando de absolutamente todo, es normal que ese desalineamiento ocurra. Si detectamos que eso, que es que al fin y al cabo es porque estamos echando muchas horas y no estamos viendo del todo el resultado, y la forma de curar el no tener ese resultado es echar más y más y más y más horas, quizás tengamos que revisar eso, ¿no? Una vez que estamos en esta situación, que hemos entendido la situación, hemos hecho un buen análisis de la situación, el punto número 2 es revisar y hacerte una pregunta súper importante. ¿Cuánto tiempo te has dedicado en la última semana? Cuando hablo de te has dedicado, es que le has dedicado a tu salud, le has dedicado a entrenar, le has dedicado a tus relaciones, le has dedicado a, en general, tu vida personal, por así decirlo. Porque muchas veces priorizamos el trabajo por encima de nuestra vida personal y de muchísimas cosas. Y con esto introduzco el tercer punto, el cual para mí, si hemos estado haciendo esa parte, es un grave error. Es decir, si estamos priorizando el trabajo por encima de otras cosas, bajo mi punto de vista es un grave error. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, al menos el tercer punto lo que conlleva es establecer tus principios y tus valores. Para mí, en cuanto a mis valores, en primer lugar está la salud. Después está el amor, después están las relaciones, después la libertad y después el trabajo.
¿Qué quiere decir? Si yo tomo una acción priorizando el trabajo por encima del amor, o por encima de las relaciones, o por encima de la salud, o de cualquier otra, voy a sentir una sensación de desalineamiento. ¿Por qué? Porque estoy fallando a mi palabra, estoy fallando a mis propios valores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto ahora que siempre salgamos de fiesta porque nuestras relaciones así nos lo dice, siempre, ¿qué te digo yo? Siempre prioricemos. No, es que simplemente seamos conscientes. Porque esto, haciéndolo constantemente, es decir, priorizando el trabajo por encima de la salud y de otras cosas, o sea, desde el otro prima de nuestros valores, haciéndolo durante un tiempo recurrente, nos va a llevar a desalinearnos. Porque no estamos siendo congruentes con nosotros mismos. Y eso es relativamente importante por eso mismo. Porque si tú no eres congruente contigo mismo, quiere decir que te estás fallando a tu palabra. Si estás fallando a tu palabra, quiere decir que va a afectar a tu confianza. Y si te afecta a tu confianza, ¿cómo pretendemos tener mejores resultados? No tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo uno tiene mejores resultados en base a confiar en sí mismo y aplicar el trabajo y hacer todo lo demás bien, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones tienes que revisar muy bien cuánto tiempo te has dedicado y si en tu escala de prioridades y tu escala de valores la estás ejecutando de la manera correcta. Porque si estás priorizando el trabajo, como he dicho, sobre la libertad o sobre el tiempo con amigos, es decir, las relaciones, o estás priorizándolo por encima de la salud, ya te podrás hacer una pregunta también, ¿no? Es decir, bueno, pero Jesús, ¿cómo priorizo eso del trabajo por encima de la salud? Es tan sencillo como muchas veces sabes que tienes que ir a entrenar, tienes el hábito de entrenar, pero dices, bueno, me quedo 1 hora más trabajando y no voy a entrenar. Mucha gente aquí podrá pensar, bueno, está bien, ¿no? Porque haces crecer el proyecto y muchas veces 1 hora más puede cambiar, pero si lo piensas, estás pensando en corto plazo. Si piensas en largo plazo, 1 hora más, priorizando el trabajo por encima de tu salud, no te va a aportar tanto como si es completamente al revés. ¿Por qué? Porque si tú a lo mejor ya llevas 10 horas trabajando, llevas 12 horas trabajando, pegarte 1 hora más no va a hacer un gran cambio, pero quizá dedicar a tu salud 1 hora sí va a hacer bastante, porque te va a permitir conectar más contigo mismo, va a permitir reforzar esa confianza en ti mismo y luego al día siguiente vos podés darle más fuerte o incluso después del entrenamiento. No necesariamente ya tienes que acabar el día y punto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tenemos que verlo siempre en una perspectiva de largo plazo, medio plazo, ¿no? Vamos a decir que lo haces durante semanas o durante meses, constantemente. Si tú constantemente fallas a entrenar porque priorizas quedarte 1 hora más trabajando, sí, hay que generar un desequilibrio. Pero aquí, como digo, no es que te vayas al gimnasio y luego te relajes, no. Es que 1 hora más de trabajo, quitártela de 1 hora de tu salud, es contraproducente si tu escala de valores está primero la salud y luego está el trabajo. Va a llegar un momento que inevitablemente te vas a desalinear porque no estás operando en base a tus valores, en base a lo que tú piensas, en base a lo que tú consideras que es la prioridad. Entonces, tercer punto súper importante es establecer esas prioridades. Es decir, vale, ¿qué es para mí más importante? Para mí es más importante la salud, es más importante el dinero, es más importante el trabajo, es más importante las relaciones. Y en base a eso decir, vale, pues un ratito con mi novia o con mis amigos me va a hacer muy bien, ¿vale? Y le voy a dedicar este ratito en vez de a lo mejor priorizarlo por el trabajo. Y aquí te voy a poner un ejemplo porque con los ejemplos siempre se entiende mucho más. Y para que veáis cómo funciona ya, entre comillas, el universo, la cabeza, como queramos llamarlo. Me ocurrió una vez, hace no mucho tiempo, era sábado y tenía llamada, como closer que estaba cerrando, tenía llamada y decidí quedarme en casa en vez de a lo mejor irme con mi chica a la playa. Yo al fin y al cabo, al trabajar en remoto, pues puedo trabajar de donde quiera. Tenía la suerte de coger esas llamadas desde la playa o quedarme en casa. Entonces ese día decidí quedarme en casa. Cuando me quedé en casa, lo que me ocurrió durante todo ese sábado, tenía llamadas tanto por la mañana como por la tarde, es que no se presentó prácticamente nadie. O sea, se presentó simplemente 3 personas o así. 3 personas y de las 3 no cualificaban y no pude cerrar esas ventas. Claro, entonces dije, buah, podría haberme ido a la playa y podría incluso
haber tenido las llamadas allí y no hubiera perdido el tiempo, ¿no? Si me iba a encontrar esto. ¿Qué ocurrió? Que la semana siguiente dije, vale, no estoy siendo del todo congruente, porque estaba priorizando el trabajo por encima de la libertad, el cual para mí también es una prioridad también. Entonces dije, ok, en esa segunda semana lo que voy a hacer va a ser irme a la playa. La siguiente semana no lo tenía ni planificado, lo planifiqué después de percatarme de eso y dije, me voy a ir. Me fui a la playa, seguía teniendo llamadas, concretamente tenía 6. De las 6 se presentaron 5 y cerré 2. Ni un día malo ni un día bueno. Pero ¿qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió que prioricé lo que para mí era más importante, que era la libertad. La libertad de escoger por encima de trabajo, por encima, o sea, escoger lo que yo quiero, lo que yo decido, por encima de que un cliente me vaya a pagar. Escogí esa libertad, lo puse como prioridad, porque en esa escala de valores la libertad está por encima del trabajo. Y luego todo se alineó para cerrar. ¿Quiere decir que ese día fue así que así? No, pero podría sacar muchísimos ejemplos como este, que es que al fin y al cabo, teniendo claras las prioridades y actuando en base a esas prioridades, el universo está escuchando, está viendo todo el rato. Y tú también acá, a cambio, le estás mandando un mensaje. Le estás diciendo, no, esto realmente es importante para mí y esto se debe ejecutar de esta forma. ¿Vale? Entonces, espero que con el ejemplo se haya quedado algo más claro, pero tenemos que entender que siempre estamos en el momento correcto, en el sitio correcto. Entonces, trata de hacer siempre todas las decisiones que tomes en base a tu escala de prioridades. Que nunca si el trabajo está por debajo de la salud, trata de no priorizar el trabajo por encima de la salud. Si eso no es así, porque si no vas a actuar en base a unos principios y valores que no son los tuyos. Por eso te vas a desalinear. ¿Vale? Como punto número 4, muy importante, es para evitar todo este tipo de cosas. Es decir, para evitar todo el proceso que hemos hecho, ¿cómo evitamos tener que hacer eso? Y es el hecho de establecer hábitos y rutinas que te permitan estar alineado siempre. Es decir, una vez que tú, en el tercer punto, como hemos dicho, establecemos esos principios, esos valores, decimos, vale, el dinero, la salud va primero, después van las relaciones, después va el dinero, depende de tu caso, ¿no? Después de que tengamos todo esto, ¿cómo puedo ejecutar yo, cómo puedo hacer yo en mi día a día para no desalinearme este tipo de cosas? Pues esto es muy importante, ¿no? Porque como digo, en el caso del closer con el que trabajo, que ha sido el que me lo ha comentado, su pregunta era, es que no sé ni cómo hacerlo porque veo que no me estoy priorizando a mí. Digo, principalmente priorízate, establece rutina. Di que va a las 9 de la mañana al gimnasio antes de incluso ponerte a trabajar. Es mejor que empieces a coger llamadas, por ejemplo, en el caso de que seas closer o seas setter, que empieces a trabajar un poquito más tarde por priorizarte a ti mismo para ir al gimnasio. O si, por ejemplo, decides primero trabajar y luego ir al gimnasio por la tarde, no falla a tu hora de gimnasio. Pero trata de establecer esa rutina. Yo, por ejemplo, en mi caso lo que hago es por la mañana no fallar al journaling, o sea, escribir en mi diario. Y el escribir en el diario me permite estar alineado, porque me estoy dedicando 10 minutos para mí mismo, donde voy a expresar todos mis pensamientos y todo lo que tenga en la cabeza. Y ya empiezo el día priorizándome a mí, en esa escala de valores, en esa salud, en este caso salud mental. Después del journaling, ¿qué hago? En mi caso, pues, voy a la playa, a pasear, a escuchar un podcast. Me priorizo la salud. Por encima de simplemente abrir el ordenador y ponerme a trabajar. Que hay mucha gente que le sirve abrir el ordenador y ponerse a trabajar. Y como digo, lo he hecho también y me ha servido bastante para ser muy productivo. Pero cuando me ha tocado dedicarme un ratito a mi salud, un ratito a mis relaciones, no he fallado a eso, porque sé que por cada hora que fallo en mis relaciones o por cada hora que fallo al gimnasio, es una hora de retraso en mi trabajo. Porque sé que actuando en base a mis prioridades, en base a mis principios y mis valores, me va a ir mejor en todo lo demás. Porque si no, me puedo desalinear. Y esto tenemos que tener en cuenta que tiene un impacto a corto plazo, pero en el largo plazo es un impacto muy grande. Porque es muy probable que merme, en el caso de que seas closer o setter, todas tus ventas, en el caso de que seas emprendedor, el proyecto en sí, y sobre todo te merme la confianza en ti mismo. Porque estás literalmente actuando en base a unas creencias o a unos valores que no son los tuyos. Y como tip extra que quería dar es el hecho de la matriz de Eisenhower.
¿vale? Es decir, cómo establecer esa rutina, cómo establezco esas tareas para hacerlo, cómo sé lo que me toca ahora o lo que me toca después. Pues bien, no sé si se va a poder ver, ¿vale? A ver, estamos por aquí, tiene un poquito la chuleta. Se va a ver un poquito torcido, pero la matriz de Eisenhower es así, ¿no? Aquí es más importancia, ¿vale? Menos importancia, y esto es menos, o sea, perdón, más urgencia y menos urgencia. Cuando tenemos algo que es muy importante, ¿vale? Cuando tenemos algo que es muy importante y poco urgente, es decir, menos urgente, lo que tenemos que hacer es planificarlo, ¿vale? Planificarlo, es decir, establecerlo en el calendario y decir, voy a hacer esto a tal hora. En el caso de que sea mayor importancia y mayor urgencia es hacerlo ya, ¿vale? Hacerlo ya. ¿Por qué? Porque es muy urgente y muy importante, hay que solucionarlo ya. Menos importante y más urgente es delegarlo, ¿vale? Y luego no urgente y no importante es no hacerlo. Sería en tu caso posponerlo, en el caso de que tocara, o si no es ni siquiera importante, es no hacerlo. Como veis, más urgencia, menos importancia, es decir, menos importante, tú no tienes que estar involucrado, pero si es urgente, pues entonces trata de delegarlo. Y en el caso de que no puedas delegarlo a nadie, ¿vale? Porque no tenga a ningún trabajador o lo que sea, pues lo que puedes hacer es posponerlo para mucho más adelante, ¿vale? Pero sobre todo, más importancia, más urgencia, hacerlo ya, y más importancia, pero no es tan urgente, planifícalo. Es decir, pues, si tengo que comprar un autobús, o sea, comprar un billete de autobús para dentro de 2 semanas, pues lo que voy a hacer es, bueno, planificarlo, porque dentro de ver si es para dentro de 2 semanas es muy probable que no sea urgente. Ahora, si tengo que comprar un hotel para ese viaje y ese hotel constantemente sube el precio cada vez que eso y considero yo que es muy importante el tema del precio, pues oye, importancia y urgencia lo hacemos ya y nos lo quitamos del medio. Y familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido con ese tip extra de la matriz de Eisenhower, por si no la conocíais. Este es un poco el proceso que creo que hay que seguir y que yo al menos he seguido en mi proceso como closer, como setter, como emprendedor, que me ha ayudado a alinearme cuando veo que estoy priorizando el trabajo por encima de absolutamente todo y que eso, por fin y al cabo, en el largo plazo nos va a acabar afectando, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Podéis dejar un like, podéis dejar un comentario, comentarme qué pensáis. Y nada, si os ha molado, pues ya sabéis que os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.